saludos a todos, bienvenidos a esta charla básicamente de, en este caso, análisis clínico, ¿verdad? Donde vamos a hablar sobre inmunología y genética. Ok. Mi nombre es Mónica Fonseca, soy licenciada en biología, tengo un máster en ciencias biomédicas, bioquímica y biología molecular, soy doctorante en biotecnología, investigadora en el área de salud y a su vez profesora universitaria. El contenido básicamente va a estar dispuesto en dos partes, ¿verdad? En la primera parte, donde vamos a hablar de genética de los grupos sanguíneos, vamos a hablar de genética y herencia, vamos a hablar de patrones de herencia y pruebas de paternidad. Y en la segunda parte se va a ver inmunología básica de los grupos sanguíneos, vamos a hablar de antígenos, anticuerpos, de inmunohematología y vamos a hablar de la importancia clínica. Ok. Ok, muy bien. Vamos a hablar primero de qué es genética. Yo no sé si ustedes ya conocen este término, ya están familiarizadas con este término, pero hoy vamos a hablar de la genética sanguínea. Pero tenemos que definir qué es genética, ¿ok? ¿Qué es genética para ustedes? ¿Alguien me pudiese decir qué es genética? ¿Los escucho? ¿Les da pena a alguno de ustedes? ¿Alguien me puede decir qué es genética? Ok, Bueno, vamos. bueno, puedo Ajá, colaborar, ¿no? escucho. Sí, esa parte de Sí, la sí, sí, biología, sí. ¿no? Que estudia los genes, como un pequeño Sí, resumen, perfecto, ok. exactamente. Gracias, René. Ok, bueno, muchachos, genética básicamente o etimológicamente la podemos definir como es una rama de la biología que está encargada en estudiar los genes y cómo estos genes se van a transmitir a toda la descendencia. Sabemos que los genes están constituidos de ácidos nucleicos, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan de la adenina, guanina, citosina y timina, que son las bases nitrogenadas en las cuales está conformado el ADN. ¿Se acuerdan que el ADN tiene grupo fosfato, tiene azúcar, en este caso el ADN tiene desoxirribosa, y tiene las bases nitrogenadas formando esa escalera que ya conocemos, la escalera de Watson y Crick. Entonces la genética básicamente es el estudio de los genes y la herencia, ¿ok? De cómo ciertas cualidades o rasgos se van a heredar de padres a hijos como resultados de cambio en la secuencia de ADN. Es decir, un gen es un segmento de ADN el cual contiene las instrucciones para elaborar una o más moléculas que ayuden a que funcione perfectamente el cuerpo. Entonces, básicamente es una ciencia derivada de la biología que se encarga de estudiar los genes y cómo estos genes se heredan. Ok, vamos a hablar de la genética de los grupos sanguíneos. No sé si ustedes ven un poco eh, esta imagen, ¿ok? Ven que está el ADN, la escalera de ADN, donde tiene la base nitrogenada. Vean, en el dibujo tiene adenina, timina, guanina y citosina. Si lo logran ver, ven cómo esa larga escalera se va empaquetando, ¿verdad? Se va empaquetando hasta, en este caso, formar el empaquetamiento y llegar a formar los cromosomas. ¿Y los cromosomas en dónde están? En el núcleo. ¿Y ese núcleo dónde está? Adentro de la célula. Entonces, la herencia de características transmisibles o rasgos, eh, incluyendo los antígenos de los grupos sanguíneos, forman parte de las bases de la genética, ¿ok? ¿Se acuerdan que sanguíneos hay antígenos y hay anticuerpos, ¿verdad? El antígeno es como eh, como la parte extraña, un intruso que en este caso se va a producir, ¿verdad? O entra al cuerpo, ¿verdad? Y el anticuerpo es cómo se va a detectar este antígeno, ¿ok? Entonces, el material genético me va a determinar cada rasgo, ¿ok? Y este material genético está contenido en el cromosoma. Aló, Mónica, como que perdimos la comunicación. No lo escucho. ¿No escuchamos? Reactivar el audio. Ok, sí sé Así, esto. Ok, bien. pero parece que usted silenció, es lo que entiendo, ¿no? No, no. Algo. Ok, vale.
Entonces, como les estaba diciendo, el material genético que determina cada rasgo se encuentra en el núcleo de la célula, ¿ok? Entonces, en el núcleo de la célula tenemos los cromosomas y los cromosomas es ese empaquetamiento de toda la larga cadena de ADN. Este material nuclear se llama cromatina, ¿ok? El ADN se condensa, se une, se empaqueta formando la cromatina. Esta cromatina se sigue condensando por empaquetamiento y forma los cromosomas, que lo vemos aquí en morado. Y estos cromosomas están adentro del núcleo de la célula, ¿ok? Este material nuclear, como ya les dije, se llama cromatina, la cual está constituida principalmente por ácido desoxirribonucleico, y cuando la célula se divide, la cromatina pierde su apariencia homogénea y conforma unas organelas en forma de bastones, como ven que son los cromosomas, si lo logran ver en la imagen, que lo ven en morado. Entonces, esta cromatina se condensa en los cromosomas que básicamente tienen toda la información genética de los seres vivos. Vamos a ver qué es un cromosoma, ¿ok? Cromo, cuerpo, y en este caso cromo, color, y soma, cuerpo, ¿ok? Entonces son cuerpos que tienen color a la atención. Cada cromosoma está conformado por cadenas de ADN. Dentro del ADN cromosómico que me poseen la información genética, los cuales están constituidos por secuencias específicas de nucleótidos. ¿Okay? El ADN está formado de núcleos y un nucleótido es básicamente la unión de las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, que se unen a su vez a los grupos fosfatos, que se unen al azúcar desoxirribosa. Entonces, dentro del ADN cromosómico están los genes, ¿ok? Que poseen la información genética, los cuales están constituidos, como les dije anteriormente, por secuencias específicas de nucleótidos. Los genes están ubicados en un orden específico a lo largo del cromosoma, ¿ok? Ubicados en una posición fija conocida como locus. Ven la imagen donde dice cromosomas homólogos. Ven que hay un cuadrito azul y un cuadrito rojo. Ahí me dice que es el locus del gen. Es decir, en cada locus está un gen, ¿sí? Y entonces, en cada locus va a estar un gen y las diversas formas en que se puede presentar un gen se denominan alelos, ¿ok? Me explico. Por ejemplo, el gen de color de cabello, pero hay varios alelos, hay colores de cabello rubios, hay colores de cabello castaño, negros, rojizos, y esos son alelos, son las diversas formas en que se encuentra un gen. Okay. Entonces, continuamos. Cada cromosoma consiste en dos brazos, se dan cuenta que los cromosomas, si pueden ver las figuras, parecen pequeños brazos que van a estar unidos por un centrómero. Y ese centrómero es una constricción primaria, ¿ok? Los dos brazos poseen diversas longitudes. El brazo corto se llama petit de francés y se representa con la letra P. El brazo largo se llama querit, Q, en este caso, en francés, query de también de largo, ¿ok? Son representaciones esquemáticas. Los brazos de los cromosomas individuales son indicados por el número de cromosoma seguido por una P o una Q, ¿ok? Por ejemplo, dicen el número del gen, si es el 5, 5P, como ven en el ejemplo, dice 12Q, significa que el gen 12 está en el brazo, en este caso largo, Q de query. Lo pueden ver en las imágenes, ven los brazos, logran ver el centrómero y ven en cada locus dónde está el gen. Entonces se le coloca el número gen más si está en el brazo corto y si está en el brazo largo. Cuando son coloreados cada cromosoma, exhibe un patrón único de bandas que se enumeran del centrómero hacia afuera. Entonces, a partir del centrómero se van enumerando las bandas, a partir de 1, 2, dependiendo de la ubicación del gen. Los cromosomas son identificados por la localización del centrómero y de sus patrones de bandas. La identificación de los genes individuales a lo largo del cromosoma se puede trazar físicamente de acuerdo a la ubicación específica de las bandas, es decir, en cada locus está
un gen, ¿verdad? Y en los cromosomas homólogos, es decir, en cromosomas iguales, se presentan los alelos que son obtenidos, en este caso, por una carga que nos proporciona nuestro padre y nuestra madre, es decir, nuestros progenitores. Ok. El número de cromosomas y la morfología de los cromosomas son específicos para cada especie. Es decir, el orangután, gorila, el chimpancé y nosotros los humanos tenemos diversa morfología de cromosomas y tenemos también cierta cantidad de cromosomas. Las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas que existen como 23 pares. La mitad de cada par se hereda de nuestro progenitor, ya sea madre o padre. 22 de los pares son semejantes en hombres y mujeres, denominados autosomas. Los cromosomas sexuales XX en las mujeres y XY en los hombres serían el par restante. Ven aquí este mapa genético, ven el par de cromosomas homólogos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿verdad? El par 23 en este caso está posicionado en X para mujeres y Y para hombres, ¿ok? Ok, ya les dije a ustedes que en los cromosomas está el locus y adentro del locus está el gen, ¿sí? Y que los alelos son las diversas formas en que se va a presentar el gen. Y hace rato, el gen de color de cabello, pero puede ser el gen de color de la piel, de los ojos. Y las diversas formas en que se presenta el alelo, o que se presenta el gen, son los alelos. Es decir, las diversas formas de color de ojos, de cabello, son los alelos. Es decir, las versiones en las cuales se puede encontrar el. Entonces, un alelo es una de dos o más versiones de una secuencia de ADN, una base única o un segmento de bases en una ubicación genómica determinada. Las personas heredan dos alelos, uno de cada progenitor, para cualquier ubicación genómica dada donde existe dicha variación. Si los dos alelos son iguales, la persona es homocigota para ese alelo, y si los dos alelos son diferentes, la persona es heterocigota. ¿Ok? Es decir, siempre ustedes pueden ver el color de ojos que tienen, a quién se parece más, a su padre o a su madre, y ahí podrán ver cuál es el gen dominante, ¿ok? Cuál es el gen que se hereda, pero ustedes heredan la dotación de la madre y también del padre, ¿ok? Vemos aquí los alelos en un cromosoma, ve alelo 1 y alelo 2, ven el locus, y ve que tiene la dotación B mayúscula del padre, por ejemplo, y B minúscula de la madre. Y ven aquí cómo se van a representar cuando hay el entrecruzamiento. Vemos aquí un cromosoma va a ser totalmente homocigoto, otro cromosomas van a ser heterocigotos. Entonces vemos cromosomas homocigotos con B mayúscula, y es decir, con el carácter dominante, y homocigotos con el carácter recesivo, vemos la B minúscula, ¿ok? En este caso, la B, en este caso minúscula, pues. Vemos aquí entonces el heterocigoto, que tiene tanto la B mayúscula como la B minúscula. Ok, muy bien. Entonces ya entendimos en dónde está, cómo se empaqueta el ADN, dónde se ubica en el cromosoma, en el locus. Vimos la diversidad, cómo se presentan los genes, ¿verdad? Que serían los alelos. Ok, y vamos a hablar entonces de, en este caso, herencia de grupos sanguíneos. Entonces vamos a entender un poco más, vamos a ver la figura. Vemos el anticuerpo y vemos el antígeno, ¿ok? El antígeno se va a unir con el anticuerpo, simplemente ¿para qué? Para poder detectar lo que está pasando y poder mandar una cascada de señalización a nuestro cuerpo que indique que algo está ocurriendo, ¿ok? Entonces, básicamente es una interacción específica, donde el antígeno actúa con el anticuerpo, se une y desencadena una cascada de señalización. Entonces vemos aquí, cada gen tiene un locus específico para un cromosoma, y genes alternos que ocupan un solo locus se denominan alelos, los cuales son responsables de la especificidad de los antígenos, ¿ok? La terminología de la Sociedad Internacional de Medicina Transfuncional
distingue entre los alelos para los antígenos de los grupos sanguíneos, es decir, cuál sería el polimorfismo genético, y los antígenos que a su vez ellos codifican, es decir, los antígenos se producen en respuesta a algo específico, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos antígenos principales que se producen en respuesta a los diversos sistemas. Tenemos un sistema A, un sistema B y un sistema O. Entonces vemos aquí, son los antígenos, en este caso son A mayúscula, B mayúscula o que nos van a identificar el tipo de sangre. Algunos de ustedes son A, otros son B y otros son O, ¿ok? En este caso, el factor nos los va a determinar la especificidad del factor RH, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Entonces, quiero que vean que hay alelos, ¿ok? Que pertenecen a los genes que codifican, en este caso, el sistema A, el sistema B o el sistema O, ¿ok? Vemos a su vez que estos alelos, ¿verdad? Van a ser identificados a la potencia, es decir, A1 si es el alelo 1, A2 si es el alelo 2, A3 si es el alelo 3, si es el alelo 1, B2 si es el alelo 2 y así sucesivamente. Entonces, aparte del sistema como ya conocemos, el sistema ABO, hay también otro sistema conocido como el sistema KEL, ¿ok? Donde está representado el gen, en este caso con dos alelos, uno dominante, mayúscula, y un alelo, en este caso, recesivo en minúscula, ¿ok? Estos alelos van a estar determinados por los antígenos, K mayúscula y K minúscula, ¿ok? Los individuos que tienen alelos idénticos en ambos cromosomas son homocigotos y los que poseen alelos distintos son heterocigotos, ¿ok? Ok, entonces, yo no sé si se acuerdan cuando les había dicho en un inicio que el antígeno es como un producto de una reacción. Este producto básicamente es diseñado o se produce porque hay una reacción, ya sea que lo desencadena un un microorganismo, una entidad diferente que va a desencadenar que se libere este antígeno para que pueda reconocerse con el anticuerpo y mandar la señal, en este caso, a la cascada de señalización. Entonces se produce frente a una condición extrema o frente a un estrés celular. Vemos aquí en esta tabla, yo no sé si la pueden ver un poco, lo que quiero ver en esta tabla, que presenta los genotipos y las localizaciones cromosómicas para los 30 sistemas de antígenos, ¿ok? Cómo están organizados los grupos sanguíneos. Vemos aquí el número de 1 hasta el 30, no sé si logran ver cuando muevo la pantalla. Vemos el sistema ABO, MNS, P, el factor RH, KEL. Lo que quiero que vean en esta imagen, básicamente, hay 30 sistemas para poder clasificar a los grupos sanguíneos. Hay 30, ¿ok? Tenemos el símbolo, por lo menos ABO en el número 1. Vemos el KEL en el número 6. Y vemos que cada uno tiene cierta cantidad de antígenos, ¿ok? El factor RH me dice que tiene 57 antígenos. El sistema ABO me dice que tiene 4 y el sistema KEL me dice que tiene 34. Vemos los genes que codifican el sistema ABO, lo codifica el gen ABO, el sistema RH lo codifica el gen RHD y RHCE, ¿ok? Y vemos en qué ubicación de cromosoma están. Por lo menos el ABO está en el 9 y el RHD está en el 1, ¿ok? Muy bien. Hasta este punto, ¿están entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Veo que hay una pregunta acá en el chat. Mónica de Pepe, Ajá. Pepe Máximo, dice
Bueno, la primera pregunta dice que es el antígeno. Tiene tres preguntas. La primera es, ¿qué es el antígeno? Ajá, ¿y la otra? La otra es, ¿cuál es el gen del síndrome de Down? ¿Cuál es? ¿Cuál es el gen del síndrome de Down? Ok, el síndrome de Down tiene la trisomia del gen 21, ¿ok? En el cromosoma 21 hay una trisomia, es decir, en la duplicación se adiciona un cromosoma de más. En este caso, tiene tres cromosomas en el cromosoma 21, es una trisomia del cromosoma 21. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿El antígeno y cuál fue la otra? Son tres. Sí, la última es, ¿por qué no se protege al 100% las células humanas? Ok, ¿por qué no se protege al 100% de las células humanas? Ok, Máximo, ¿a qué te quieres referir con esa pregunta? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo o en nuestras células existe un sistema de control. En la cascada de señalización o en la división celular hay un punto de control, es decir, cada vez que ocurre la replicación pasa por una división celular y en la división celular hay puntos de control que cuando ven que algo se replicó mal, manda a la célula a la apoptosis. Es decir, si puede recuperar y restablecer el equilibrio, la célula se sigue replicando. Pero si ven que algo está mal, manda a la célula a la apoptosis, es decir, a la muerte celular. Si tenemos controles internos, ¿qué pasa con el cáncer? Simplemente ha mutado uno de esos controles como el P53, que le dicen polioncogen o policía, lo que hace es regular y es como un control que va a decir que la célula está desfasada, la célula se está replicando mal y manda a la célula a la apoptosis. Si tenemos controles internos, ¿ok? Que regulan. Cuando son mutados esos controles es cuando pierden regular y se producen procesos, en este caso, cancerígenos de alguna tumoración, ¿ok? Eh, Me hiciste otra pregunta sobre el antígeno, ¿ok? Mm, el antígeno básicamente se produce en respuesta frente a algún estrés externo, ¿ok? Cada uno de nosotros libera, en este caso, anticuerpos, ¿verdad? O poseen en nuestras células receptores que captan que hay algo distinto en la célula, ¿ok? Entonces, hay una acción para que se puedan liberar los leucocitos y puedan actuar en la célula, ¿ok? Básicamente se produce frente a algún estrés, ¿ok? Se produce esta sustancia o este antígeno, se va a producir en respuesta a un estrés, ¿ok? Y lo que va a permitir es que lo reconozca el anticuerpo y se pueda generar una cascada de señalización que permita una función específica. Entonces, hasta ahorita, velo como una molécula, ¿sí? Más adelante yo voy a explicar específicamente qué es el antígeno, ¿sí? Y cómo actúa con el anticuerpo. Pero ahorita, si quieres, visualízalo como una molécula que se produce frente a condiciones extremas, a una condición algo estresante. Si me entiendes, Máximo, Máximo fue que habló René. Sí, Pepe. Sí, Pepe Máximo. Ok. Ujú. Hay otra pregunta, o te respondí o tienes otra pregunta. Pues yo veo que, bueno, esas fueron las tres preguntas que tenía Pepe. Pues esas fueron las únicas tres. Gracias, Mónica. Ok, entonces continuamos. Sí, adelante, Mónica. Gracias. Cuando se heredan dos alelos silenciosos o amórficos, el resultado es un fenotipo nulo o que no tiene significancia a nivel de lo que sería de la herencia o de la transmisión de la herencia. Existen entonces fenotipos nulos en la mayoría de los sistemas de los grupos sanguíneos, es decir, fenotipos que no tienen ninguna importancia clínica como tal. Los ejemplos más comunes son las personas con grupo sanguíneo o en este caso, como lo vemos, FY, que es más frecuente en este caso en la población negra, y LA en la población blanca, ¿ok? Ustedes casi nunca escuchan hablar de estos fenotipos, siempre se escucha hablar de los grupos sanguíneos A, B y C. Es difícil que se hablen de estos fenotipos, sin embargo,
están en la población blanca y en la población negra. Ok, existen también efectos de dosis. Los individuos que son homocigotos para un alelo, ¿se acuerdan que homocigoto es cuando el alelo es igual en ambos cromosomas? Entonces, los individuos que son homocigotos para un alelo, en algunos sistemas tienen mayor cantidad de antígeno expresado en sus eritrocitos que las personas que son heterocigotas para ese alelo. Por ejemplo, los eritrocitos de una persona con un fenotipo JK, A positiva y B negativa, tienen una dosis doble del alelo JKA y consecuentemente antígeno JKA en la superficie del eritrocito. Recordando que JKA es un sistema como lo es el sistema ABO o como lo es el sistema KER. ¿Ok? Entonces, la diferencia en la cantidad de antígeno expresado en la membrana del eritrocito entre un fenotipo homocigoto y heterocigoto se puede detectar por técnicas serológicas, es decir, se puede expresar el fenotipo, el genotipo y esa relación con, en este caso, con el antígeno, ¿ok? Puede ser una reacción que va a unir el antígeno con el anticuerpo, una reacción fuerte, puede ser una reacción débil o puede ser simplemente una reacción negativa, es decir, donde no hay la expresión, en este caso, de este gen que se expresa en el fenotipo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el genotipo también está relacionado con el fenotipo? ¿Por qué? Porque se acuerdan que el genotipo es la expresión de los genes, ¿verdad? Y el fenotipo es esa expresión de la interacción, ¿sí? De los genes con el ambiente, ¿ok? Que se logran expresar, que se puede ver, que se pueden visualizar. Mientras que en el genotipo está básicamente la parte genética. Ok, el efecto de dosis no se presenta en todos los antígenos del grupo sanguíneo o aún en todos los anticuerpos de una especificidad dada. Los anticuerpos que demuestran típicamente el efecto de dosis son los que pertenecen a los sistemas de grupos sanguíneos RH, MNS, KIT y DUFI. ¿Okay? Los alelos se originan por cambios genéticos en el ADN y pueden dar lugar a diferentes expresiones de fenotipos. Las frecuencias de los alelos, la frecuencia en cómo se expresa este gen, ¿verdad? Es la proporción que contribuye al grupo total de alelos que se van a encontrar en un locus específico, en una población y en un momento dado, ¿ok? Aquí en esta imagen también podemos ver los grupos sanguíneos, ¿verdad? Y ve cómo el eritrocito ven los anticuerpos y que están posicionados según el grupo. Vemos RH, vemos Herpes, vemos Diego, vemos ABO, vemos Lutheran, NOC, vemos Duffy, Cromer, Indian, y son todos los sistemas, o aquí están mencionados algunos de los sistemas que le representé en la tabla 1, que salían los 30 sistemas que existen. Aquí también podemos ver en esta figura que hay una clasificación bioquímica y funcional de los grupos sanguíneos. Podemos ver cómo está cada grupo, ¿verdad? Cómo está interaccionado bioquímicamente con carbohidratos, con glucoproteínas, con reguladores de complemento, con enzimas, con transportadores y canales, y con receptores de la molécula de adhesión. ¿Okay? Vemos cómo se enlistan los diferentes grupos funcionales de acuerdo a su naturaleza bioquímica. ¿Okay? Los que poseen carbohidratos, vemos ABO, Lewis y GLOB, pueden interactuar básicamente en la membrana del eritrocito con carbohidratos. Vemos que algunos interactúan con glucoproteínas, en este caso proteínas reguladoras de complemento, con proteínas tipo enzima, con proteínas transportadores o con receptores y moléculas de adhesión. Ok, entonces, calcular, en este caso, para calcular las frecuencias del fenotipo observadas dentro de una población, podemos utilizar el equilibrio de Hardy-Weber, ¿ok? Y este equilibrio de Hardy-Weber simplemente me dice que una población
es ideal, me habla de una población ideal. Yo no sé si ustedes han visto genética de poblaciones, en donde me dice que el equilibrio de Hardy-Weber, como su palabra lo dice, equilibrio, me va a decir que una población es totalmente constante. Nosotros hoy por hoy sabemos que ninguna población es constante porque todas las poblaciones son sometidas a la evolución. Hay deriva genética, hay efecto fundador, cuello de botella, que van a hacer que una población no se conserve a lo largo del tiempo, es decir, que una población cambie a lo largo del tiempo. Entonces vemos aquí, la suma de frecuencias de los alelos en un locus debe ser igual a 1 según el equilibrio de Hardy-Weber, donde vemos el homocigoto dominante, P al cuadrado, más 2, que es el heterocigoto de P por heridas del padre y de la madre, más Q al cuadrado, que es el homocigoto recesivo, en este caso, y toda esta ecuación va a ser igual a 1, ¿ok? Para un equilibrio de Hardy-Weber, se debe tener presentes ciertas premisas. Entonces, la ley de Hardy-Weber se utiliza para calcular las frecuencias de alelos y genotipos en una población cuando la frecuencia de un rasgo genético, por ejemplo, fenotipo del antígeno, se conoce, ¿ok? Sin embargo, tienes en cuenta ciertas premisas. Uno, que no existan mutaciones ni migraciones hacia adentro o hacia afuera de la población, algo que no existe, que no es ideal, pues que no siempre va a ocurrir así, en todas las poblaciones va a haber evolución. Que no haya presencia selectiva de ventajas o desventajas de un rasgo en particular, que se analice una población muy grande, de modo que un solo hecho no pueda alterar alguna frecuencia, es decir, que siempre esa población esté en equilibrio. Si todas estas condiciones están presentes, el grupo de genes está en equilibrio y las frecuencias del alelo no cambiarán de una generación a la siguiente. Si estas premisas no se aplican, puede ocurrir cambios en la frecuencia de los alelos en algunas generaciones, lo cual puede explicar muchas de las diferencias en la frecuencia de los alelos entre diversas poblaciones. Entonces, obviamente, esa es una premisa de una población ideal. Y nosotros sabemos que nuestras poblaciones no son ideales, que nuestras poblaciones evolucionan. Ok. Entonces, aunque hay cierto grado de equilibrio en las poblaciones porque se mantienen estos grupos sanguíneos, podemos decir que relativamente los grupos sanguíneos tienen un equilibrio, ¿ok? Pero ese equilibrio es relativo si lo hablamos con respecto a la evolución de las especies, ¿ok? Otro punto importante a hablar en genética de los grupos sanguíneos de términos como sería la segregación, ¿ok? Este término de segregación se va a referir al concepto de que existen dos alelos de un gen, ¿ok? Y estos alelos se van a segregar independientemente en el mismo gameto. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la segunda ley de Mendel, donde habían dos caracteres hereditarios. Pues la segregación te habla de que cada gen o que cada carácter se va a segregar independientemente. ¿Okay? Se puede segregar en un gameto, ya sea óvulo o espermatozoide, en el caso de los seres humanos, pero que dos factores, o es decir, dos genes, se pueden segregar en un gameto, mejor dicho. Entonces, el término de segregación se refiere al concepto de que dos alelos de un gen nunca se encuentran en el mismo gameto, dos alelos de un mismo gen, pero sí dos alelos de genes diferentes, ¿ok? Que sí se segregan. En genética de grupos sanguíneos, esto se puede ver ilustrado por la herencia de los alelos, ¿ok? De los alelos ABO. Vemos el alelo de la madre, A, B, B y O, y vemos el alelo del padre. Vemos cómo se une el alelo de la madre y del padre, cómo sería el genotipo del hijo y qué es lo que más va a expresar. Por lo menos en el hijo 1 se va a expresar el fenotipo A, que es el dominante. En el alelo 2, en este caso, o en el hijo 2, mejor dicho, se van a expresar los dos alelos porque es heterocigoto. En el hijo 3, A0, se va a expresar el dominante que sería el A. En el hijo 4, AB, se van a expresar igual los dos
fenotipos AB. En el genotipo BB del hijo 6 se va a expresar el fenotipo B. Y en el alelo 7, en el hijo 7, mejor dicho, lo vemos aquí en el hijo 7, B0, se va a expresar en este caso el gen B y el fenotipo que va a expresar es del gen B, ¿ok? Y en el OO, es decir, el alelo de la madre O y en el del padre O, obviamente el genotipo del hijo va a ser O y se va a expresar el O aunque sea recesivo. En el ejemplo de esta figura, nosotros podemos ver la generación parental. Vemos la madre, fenotipo A, vemos el genotipo AA, y vemos el padre, fenotipo O, vemos el genotipo OO, vemos el espermatozoide y vemos en este caso el óvulo. ¿Okay? Vemos cómo hay diversas uniones de cada gameto formando varios hijos, ¿verdad? A0, A0 y A0. Vemos a su vez que puede haber un segundo cruce, ¿verdad? Entre este grupo sanguíneo y vamos a ver que va a haber en este caso, vamos a tener en este caso genotipos y fenotipos de hijos distintos a la primera. Vemos en este caso un homocigoto para AA, ¿ok? Vemos un heterocigoto A0 que se va a representar el fenotipo, en este caso el gen A, es decir, el fenotipo va a ser también el A porque se va a expresar el gen A. Vemos también que hay posiciones heterocigotas entre A0 y vemos posiciones homocigotas, es decir, que en la primera generación todos los hijos van a ser heterocigotos. Pero en la segunda generación vamos a ver que vamos a tener hijos homocigotos y vamos a ver que vamos a tener hijos que son heterocigotos, ¿ok? Aquí se puede visualizar también, en este caso, la tabla de Punnett, ¿ok? Donde vemos la diversidad de los hijos. Lo que vamos a ver en esta segunda generación, vamos a ver hijos homocigotos para A y heterocigotos, en este caso, que poseen el gen, en este caso, A0 o el gen B0. Todos los miembros de la primera generación filial serán heterocigotos, pero expresarán el antígeno del grupo sanguíneo A. O, en este caso, es un alelo silencioso o un alelo recesivo. Si una persona en F1 se aparea con una persona que posee el mismo genotipo, que posee un genotipo A0, la progenie resultante, es decir, la segunda generación filial, será de un grupo sanguíneo diverso, tanto heterocigoto u homocigoto como lo vimos en la figura. Si una persona de la primera generación filial se aparea con una persona heterocigota del grupo B, entonces en este caso vamos a tener también un hijo heterocigoto B0, donde se va a expresar el gen B, porque el O es un alelo silencioso o un alelo recesivo. Y la única forma de que se represente el grupo O es que se posicione tanto el padre como la madre en sus gametos, pues en su carga hereditaria. Ok, ahora vamos a hablar de una herencia independiente. Si hablamos de la segregación, que la hablamos en la lámina anterior, es la segunda ley de Mendel. Ahora vamos a hablar de una herencia independiente. La ley de Mendel de herencia independiente dice que los genes que determinan varios rasgos son heredados independientemente uno del otro. Por ejemplo, si un padre es del grupo A, homocigoto para A, y también pertenece al sistema Kell, K positiva mayúscula y K positiva minúscula, y el otro padre es del grupo B, homocigoto para B, y si lo representamos en el grupo, en el sistema Kell, K mayúscula negativa y K mayúscula negativa y K minúscula positiva. Es decir, va a ser homocigoto para acá. Es decir, tenemos un homocigoto para acá. ¿Cómo pueden ser los hijos que vienen de un padre homocigoto para A y vienen de otro, se une o se aparea con otro padre que es homocigoto para B?
Todos los grupos, en este caso, serán heterocigotos, es decir, van a tener tanto el gen del padre A, es decir, padre, cuando hablo de padre, hablo de parental, de la línea parental. Si lo vemos desde a nivel del ser humano, podemos decir madre o podemos decir mujer y hombre, pero yo les digo en la línea parental. Entonces vemos aquí que si la madre es homocigoto para el grupo A, va a transmitir a su descendencia un alelo A. Si el padre es homocigoto para B, va a transmitir a su descendencia un alelo B. Es decir, el hijo va a ser heterocigoto, va a tener el alelo del padre y va a tener el alelo de la madre. ¿Ok? Lo podemos visualizar aquí. Entonces vemos aquí, aquí lo que podemos ver es según el sistema ABO y según el sistema KELL. Entonces vemos los hijos, todos heterocigotos en la primera generación. Si lo vamos a la segunda generación, vamos a ver que hay homocigotos para A, hay homocigotos para B. En la segunda generación ven a A en azul, homocigoto, y ven el BB, ¿verdad? En rojo. Y ven los heterocigotos AB. ¿Ok? La herencia independiente se aplica si los genes están en diferentes cromosomas o en porciones distantes del mismo cromosoma. Una excepción a esta regla es que los genes que están estrechamente ligados en el mismo cromosoma no se heredan independientemente, yendo juntos de una generación a otra, ¿ok? Aquí nosotros podemos ver que cuando se une un gameto con otro gameto va a haber un ligamiento o un entrecruzamiento, en este caso, de los alelos o de los gametos, ¿ok? Que los gametos, por supuesto, poseen el gen. Ligamiento. El ligamiento genético se define como la tendencia de que los alelos que están muy cerca en el mismo cromosoma se transmitan juntos. Durante la mitosis, cada par de cromosomas homólogos experimenta una serie de recombinaciones. El resultado del intercambio recíproco de segmentos entre las cromatidas se denomina entrecruzamiento, que lo vimos en la figura anterior y aquí se puede visualizar aún más. Vean los cromosomas en azul y los cromosomas en verde. Luego hay un entrecruzamiento y ven cómo el cromosoma azul se une con el verde, se unen fracciones, y ven en la tercera imagen hacia la derecha, no sé si ustedes lo visualizan hacia la derecha, ven cómo hay dos cromosomas en el intermedio que tienen la mitad azul y la mitad verde. Ahí podemos visualizar el ligamiento que hay entre las cromatidas. Los genes que están muy cerca en un cromosoma tienden a ser transmitidos juntos durante estas recombinaciones y sus alelos, por lo tanto, no se van a segregar independientemente. Algunas veces el ligamiento es muy estrecho, así que la recombinación raramente ocurre, pero sí ocurre. ¿Ok? En esta imagen vemos los alelos y vemos un ejemplo de cuando puede existir un desequilibrio de ligamiento. ¿Ok? Sí puede haber un desequilibrio de ligamiento. Entonces vemos el alelo AMN, vemos la frecuencia de este alelo, y vemos el alelo SS, S mayúscula y S minúscula, y vemos la frecuencia, ¿ok? Vemos aquí, si los alelos de los antígenos M, N, S mayúscula y S minúscula se segregan independientemente, la frecuencia esperada para cada mitad, en este caso gameto haploide, sería el producto de las frecuencias de los alelos individuales. Sin embargo, las frecuencias observadas no son las que se esperan, se obtienen algunas frecuencias observadas distintas. Por ejemplo, vemos los alelos M mayúscula, S mayúscula, M mayúscula, S minúscula, N mayúscula, N mayúscula y S minúscula. Vemos aquí la frecuencia y vemos la frecuencia observada. Entonces nos damos cuenta que el alelo NS tiene una poca frecuencia de 0.08 y vemos que el alelo N mayúscula y S minúscula tiene una frecuencia superior de 0.40, ¿ok? Es algo que rara vez ocurre, pero
se da pues un desequilibrio de ligamiento. Ok, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Podemos continuar? Creo que hay una pregunta acá de José. Mónica, Ajá, te escucho. ¿el autismo se puede considerar biológico o clínico? Ujú. Lo que pasa es que, fíjate, es muy interesante esta pregunta. Actualmente hay cierta connotación genética, ¿verdad? Sin embargo, el espectro autista está condicionado actualmente a ciertos factores epigenéticos que están asociados la genética con la alimentación. Entonces, en la actualidad, hablar de autismo no es hablar simplemente de una frecuencia alélica, es hablar también de una interacción entre los genes y el ambiente que van a permitir la expresión. Entonces, por eso vemos cada día más dietas para los muchachos autistas, porque hay cierto grado espectral que habla de la epigenética y la nutrigenómica, que es importante que la alimentación esté relacionada con o esté de la mano para favorecer la expresión de los genes. ¿Ok? Sí, no sé si te logré responder, no sé quién hizo la pregunta, pero le logré responder. La hizo José. José, ¿está José. clara su pregunta? Ajá, te escucho. ¿Escuchas, René? Sí, sí, dice José que sí. Sí, se aclaró su Oh, pregunta. Gracias. Y pues sí, perfecto. adelante, Ok, Mónica. Tenemos todavía, bueno, 13 minutos para continuar. ok, perfecto. Ok, ligamiento. Algunas veces el ligamento es muy estrecho, así que la recombinación raramente ocurre. La foramiento se puede utilizar como una unidad de medida para estimar la distancia entre diferentes locus, que ya yo les dije que los locus están en el cromosoma, ¿verdad? Y es donde van a estar los alelos del gen. Este tipo de análisis puede ayudar a identificar, trazar y diagnosticar los genes responsables de ciertas enfermedades hereditarias. La demostración del ligamiento entre el gen que controla la secreción del sistema AB y la expresión de los antígenos del grupo sanguíneo, en este caso según Lutheran, podemos decir que es el primer ejemplo reconocido de ligamiento autosómico en humanos, ¿ok? Es decir, un ligamiento que se va a evidenciar en los cromosomas que son autosomas, ¿ok? Que pertenecen a los cromosomas somáticos, no a los sexuales. El análisis de esta relación también proporcionó la primera evidencia en los seres humanos de la recombinación debido a que hay un entrecruzamiento y esto ayuda o permite demostrar que ocurre esta mutación más frecuente en hembras que en varones. Hay un desequilibrio en este caso de ligamiento, hay un desequilibrio de acoplamiento. Cuando dos locus están muy cerca, los alelos entre estos locus tienden a heredarse juntos y se dicen que constituyen un tipo de haplotipo. El ligamiento estrecho entre los locus que controlan la expresión, en este caso de el antígeno M, del antígeno N, S mayúscula o S minúscula, es un ejemplo de que hay un desequilibrio de ligamiento, ¿ok? O un desequilibrio de acoplamiento. Lo vemos en la imagen. Hay cierto desequilibrio de acoplamiento antes de la traslocación y después de la traslocación. Vemos que hay cierto desequilibrio cuando ocurre el entrecruzamiento. Existen ciertos patrones que nos van a determinar cómo puede ocurrir la herencia. Nosotros sabemos que hay un rasgo dominante y que hay un rasgo recesivo y que estos rasgos se van a expresar. Sabemos que el que más se expresa es el alelo dominante y el que menos se va a expresar es el alelo, en este caso, recesivo, y que este alelo recesivo, para la forma en que puede expresarse, tiene que estar en los dos cromosomas, ¿ok? Sin embargo, hay un ejemplo de codominancia, es decir, cuando dos alelos dominantes se posicionan, ¿ok? Los antígenos de los grupos sanguíneos se expresan como rasgos codominantes. Por ejemplo, si una persona hereda el gen E de un padre y el gen E minúscula
tenemos antígenos E mayúscula y E minúscula del sistema RH del otro padre. Es decir, ambos antígenos E mayúscula y E minúscula se expresarán sobre la superficie del eritrocito. Lo podemos ver en la figura. Ya. Cromosomas homocigotos para el gen E, cromosomas heterocigotos para los genes E mayúscula y E minúscula, que son codominantes, y cromosomas para homocigotos para el gen E. Vemos que se van a expresar, se van a coexpresar, porque son dominantes ambos. Existe cierta asignación cromosómica. La expresión antigénica se puede alterar por la interacción de los genes. Existen genes reguladores o modificadores, ¿ok? Que no necesariamente están localizados en el mismo locus, ¿ok? Pero pueden modificar un grupo sanguíneo. Además, hay genes supresores o modificadores que están en el modelo del operón, es decir, en la expresión de los genes, ¿ok? Podemos decir que INLU es un gen modificador que va a inhibir la expresión del antígeno luterán junto con P1, AUA y otros. Algunas observaciones en serología de los grupos sanguíneos han sido explicadas por la interacción genética, en donde hay un debilitamiento de la expresión del antígeno DD cuando el alelo C está presente, ¿ok? Entonces, básicamente, con esto podemos decir de que existe cierta asignación cromosómica que permite que se pueda expresar los antígenos específicos. Y hay ciertos modelos, como el modelo del operón, que está en procariotas, pero en eucariotas hay modelos, en este caso, transmisibles o modelos reguladores que permiten entonces regular esta asignación cromosómica. Un rasgo recesivo se observa únicamente cuando el alelo no se aparea con un alelo dominante, o sea, cuando dos alelos recesivos están presentes. Los rasgos observables se llaman fenotipos y la tipificación de los antígenos de grupos sanguíneos con antisueros me va a identificar el fenotipo de cada antígeno, ¿ok? En algunos casos los genotipos se pueden deducir del fenotipo, especialmente cuando se realizan estudios familiares, pero los genotipos usualmente no se determinan tipificando los eritrocitos. René, ¿me puedes decir a cuánto estamos? Bueno, 7 minutos para el tiempo Si doble. hablamos de la genética poblacional, en ciertas situaciones clínicas, para predecir la probabilidad de encontrar sangre compatible con un suero que contiene múltiples anticuerpos, es importante el conocimiento de la genética poblacional, ¿ok? Y para eso se utilizan cálculos que me permiten ver las frecuencias de los fenotipos en cierta población. Las frecuencias de los fenotipos de los grupos sanguíneos se obtienen analizando muchas personas seleccionadas de forma aleatoria de la misma raza o del mismo grupo étnico, observando las proporciones de reacciones positivas y negativas frente a algún anticuerpo, ¿ok? Y en un sistema de grupos sanguíneos, la suma de las frecuencias del fenotipo debe ser igual al 100%. Por ejemplo, en una población caucásica, el 77% de los individuos seleccionados aleatoriamente son JKA y la frecuencia de los individuos de JKA según el sistema de Kell debe ser el 23%. ¿Ok? Si se necesita sangre para un paciente con anti-JKA, el 23% o aproximadamente 1 en 4 unidades de sangre del sistema ABO son compatibles. ¿Ok? Es decir, debe haber como 4 unidades de sangre para poder hacer una transfusión. Si queremos calcular esta frecuencia del fenotipo, podemos ver que las frecuencias individuales se pueden multiplicar, ¿ok? Entonces vemos que la proporción de las personas que son C es menor o es igual al 20%, es decir, del 20% de los individuos, el 91% son K mayúscula negativo, por lo tanto, el 18% puede representar a un 0.18 y son, en este caso, representan a las personas de genotipo C y de genotipo K según la escala de Kerr. ¿Ok? Igualmente vemos el 20% y vemos el 18%. Y de ahí obtenemos ese 23% que sabemos que si lo relacionamos con la compatibilidad del sistema ABO, vemos que
para cada persona que posea un genotipo, en este caso CK, o en el caso de que o para cada persona que posea el genotipo JKA, va a necesitar 4 unidades de sangre del sistema ABO para poder hacerle una, en este caso, transfusión. Por lo tanto, solamente el 4% de los individuos tendrán sangre de tipo CK-JK del sistema KELL, es decir, 0.04%. Así como de 100 unidades analizadas, 4 unidades son compatibles. Es decir, de 100, 96% no son compatibles y solo 4 unidades son compatibles. Estos son los casos raros que se presentan antes de hacer las transfusiones. Entonces aquí para la toma de decisiones se debe solicitar ayuda a los bancos de sangre con el fin de encontrar sangre compatible en pacientes que están autoinmunizados. ¿Ok? Cálculos para fenotipos combinados. Si un paciente tiene múltiples anticuerpos de grupo sanguíneo, puede ser útil estimar el número de unidades que deben de ser analizadas para encontrar unidades de sangre negativa para todos los antígenos. Por ejemplo, si tenemos un paciente anti-C, anti-K y anti-JKA, ¿cuántas unidades de ABO son compatibles? Sabemos que 4, ¿ok? Y vemos aquí un ejemplo en donde podemos observar anticuerpos y las frecuencias del fenotipo. ¿Okay? ¿Me puedes decir cuánto tiempo estamos, René? 3 minutos, 3 a 5 minutos para terminar. Ok, para hablar de las pruebas de paternidad. Los antígenos de los grupos sanguíneos, muchos de los cuales se expresan como rasgos codominantes, con modelos simples de herencia mendeliana, son útiles en los análisis de paternidad. Si uno asume que los resultados de la prueba son exactos, la paternidad se puede excluir de 2 maneras. Uno, cuando hay una exclusión directa de la paternidad, se establece cuando un marcador genético está presente en el niño, pero está ausente en la madre y en el supuesto padre. Ejemplo, el niño ha heredado un gen B, el cual no se puede heredar ni de la madre ni del padre supuesto. De acuerdo con los fenotipos de la madre y del niño, el gen B se debe haber heredado del padre biológico y se llama un gen obligatorio paterno. Entonces puede determinar si está el padre presente o no. 2. La exclusión es indirecta. Cuando el niño carece de un marcador genético que el padre ha legado, es decir, dado su fenotipo observado, debe transmitir a su descendencia. Tenemos ejemplos. Tenemos el fenotipo de un grupo sanguíneo, un niño JK A positivo, B negativo, la madre JK A positiva y B negativa, y vemos el supuesto padre JK A, en este caso A y B positivo, ¿ok? Entonces, en este caso, el supuesto padre es probablemente homocigoto para JK y debe haber transmitido JKB al niño. La exclusión directa es más convincente que la exclusión indirecta cuando se trata de establecer paternidad. Y la exclusión indirecta puede resultar algunas veces por la presencia de un alelo silencioso. Ok. Por el ejemplo anterior, el padre supuesto podría tener... Cierra, ¿tienes todo? No necesito, cierro yo allá. Sí, cierra ya. Ya, para pedir. Gracias. En el ejemplo anterior, el padre supuesto podría tener un alelo silencioso JK, el cual fue transmitido al niño. La interpretación de datos fenotípicos debe considerar todos los factores biológicos y analíticos conocidos para influenciar los resultados. Cuando el supuesto padre no puede ser excluido de la paternidad, es posible calcular la probabilidad de la paternidad. Y la probabilidad de que el padre supuesto transmita los genes obligatorios paternales se compara con la probabilidad de que cualquier otro hombre aleatoriamente seleccionado de la misma población, ya sea racial o étnica, pueda transmitir los genes. ¿Ok? Y hay métodos para hacer pruebas de paternidad. Vemos en este caso HLA y repeticiones cortas al azar, es de tipo STR, es decir, de tipo palindrómicas, que son pruebas que nos permiten saber que el hijo pertenece al padre. Y aquí terminaríamos nosotros la clase.